¿Por qué celebramos el Día de Andalucía el 28 de febrero? Bueno, pues pongámonos rápidamente en contexto. Muerto el perro, se acabó la rabia y España inició un proceso de reforma política que luego más tarde se llamó la transición. En este proceso, resumiendo y generalizando a tope, pues se reconocen algunas nacionalidades históricas que básicamente eran las comunidades que durante la Segunda República llegaron a alcanzar a votar a su estatuto de autonomía. Andalucía no era una de estas comunidades autónomas porque cuando estaba a punto de votar su estatuto de autonomía durante la etapa constitucional anterior, es decir, durante la Segunda República, pues llegó el golpe de Estado. Por tanto, no puede acogerse a la disposición transitoria constitucional. Es decir, Andalucía tendría que luchar para demostrar su interés autonómico. ¿Y qué pasó? Pues que este pueblo, lleno de vagos y maleantes, según los tópicos de ayer y hoy, se planta ante la primera configuración del Estado español y dice: ni mijito lo hacéis sin nosotros. Entonces, bueno, pues empieza el largo y tortuoso proceso burocrático, social y político donde hay que tener en cuenta dos fechas claves. El 4 de diciembre del 77, donde millones de andaluces salieron a las calles a reclamar libertad, amnistía y estatuto de autonomía, y el 28 de febrero, por ser la fecha en la que se celebró el referéndum en el que el pueblo andaluz eligió el proceso a través del cual acceder a esa autonomía. El 4 de diciembre del 77 podemos decir que el pueblo andaluz nace como sujeto político para reivindicar su derecho a decidir, en este caso la consulta del 28 de febrero. Y no se puede entender el 28 de febrero sin todo lo que ocurrió desde el 4 de diciembre del 77. Y tampoco se puede entender el desbloqueo del artículo 151 para acceder a la autonomía sin la movilización popular que hubo en estas fechas. Lo que pasa es que no fue todo color de rosa, así que atentos a los próximos días donde contaremos algunos aspectos fundamentales que rodean a este día tan especial para los andaluces, pero del que tanto desconocemos. Pero, con la ley en la mano, el 28 de febrero se pierde. Nos encontramos en el año 78, incluso antes de la redacción de la Constitución Española, donde nos encontramos con una sociedad andaluza en plena ebullición, poderosa y con un gran activismo social. La Junta de Andalucía, en su etapa preautonómica, redacta un primer borrador de régimen preautonómico, que entonces el gobierno rechaza, que estaba en manos de la UCD, porque, entre otros motivos, pues la Constitución no existía y entonces no se establecía la vía de acceso a la autonomía. Redactada la Constitución, nos encontramos con tres vías de acceso a la autonomía, aunque aquí nos quedaremos con dos, el artículo 151 y el 143. Con el 151 se equiparaban las autonomías al resto de nacionalidades históricas y con el 143 se entendía la autonomía como una simple descentralización administrativa, sin instituciones propias, menos competencias y escasa capacidad soberana. Celebradas las primeras elecciones generales y autonómicas y con el respaldo del Pacto de Antequera, que es un pacto entre 11 formaciones políticas en el que se acuerda en Andalucía acceder a la autonomía por la vía más rápida posible, el 21 de abril del 79 el Ayuntamiento de Puerto Real, en Cádiz, inicia el procedimiento de acceso a la autonomía a través del artículo 151, que establecía a su vez de límite 6 meses para que la mayoría de corporaciones locales se sumaran a este proceso. 2 meses más tarde, con el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos locales, la Junta de Andalucía iniciará la tramitación autonómica. ¿Qué pasa entonces? Pues que en el Congreso se redacta y aprueba la ley de referéndum, aprobada con los votos a favor de la UCD y del PSOE. Y esta ley pues establecía unos criterios muy duros. Entre otros, pues se establecía conseguir el 50% de votos afirmativos del censo electoral de cada provincia. Es decir, para empezar, hay 8 plebiscitos, uno en cada provincia de Andalucía. La dificultad aumenta cuando tenemos en cuenta que la mayoría de los censos estaban anticuados, había mucha gente que no pudo votar, los inmigrantes que volvían de vuelta no podían votar. La gente fallecida votó en términos negativos, lo cual afectaba a ese porcentaje que se exigía en la ley de referéndum. De nuevo, hay que tener en cuenta que si una provincia no alcanzaba ese 50%, el resto de las 7 provincias pues fallaban. A esto hay que sumar de nuevo el boicot de la OECD en una campaña de pro-abstención y además el trabalenguas, ¿no?, que se hizo por pregunta en el mismo referéndum. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido por dicho artículo? El entonces presidente de la Junta Preautonómica, Rafael Escudero, iniciaría incluso una huelga de hambre de 72 horas, porque parte del boicot de la UCD también era no financiar la campaña. Al final, aunque hubo una movilización sin precedentes, el 28F, la provincia de Almería experimentó una derrota jurídica, aunque parte de los medios vendieron en la misma noche electoral que la derrota se había dado en 5 provincias distintas, lo cual era totalmente falso. El acceso a la autonomía por el artículo 151 con la ley en la mano quedaba totalmente bloqueado, aunque el pueblo andaluz aún tenía la última palabra que decir. Pero, con la ley en la mano, el 28 de febrero se pierde. Pese a que con la ley en la mano la consulta del 28F se perdió, ya que las condiciones impuestas eran prácticamente titánicas, Andalucía se obtuvo una victoria política donde la mayoría de los andaluces expresaron su deseo de obtener un autogobierno pleno. El PSA, el Partido Socialista Andaluz, incluso llega a pedir la retirada de sus parlamentarios del Congreso si no se llega a una reforma constitucional para solucionar este problema, respaldado obviamente por la importante movilización popular que había en aquellos momentos. El PSOE, el partido de la oposición entonces, abraza el proceso autonómico andaluz haciendo un doble juego, por un lado respondiendo a las demandas populares
populares y por otro haciendo oposición a la UCD. En este contexto hay que tener en cuenta que España vive sumida en una crisis económica muy importante y que la figura de Suárez como presidente del gobierno empieza a estar cuestionada, desgastada y además empieza a haber ciertos rumores de golpe de Estado. Además, Andalucía centra los debates sobre la voluntad democrática de la UCD, habida cuenta del boicot del partido en la consulta del 28F. Otro aspecto a tener en cuenta para demostrar la fuerza que había en aquellos momentos y la movilización popular es que 3 semanas después del 28F se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña, donde el Partido Socialista Andaluz obtiene 2 parlamentarios, un hecho sin precedentes en la democracia española. Nos encontramos entonces con 3 escenarios posibles. En primer lugar, repetir el plebiscito en la provincia en la que no se había superado, reformar la ley de referéndum o reformar la Constitución. El PSA registra una ley en el Congreso para repetir convocatoria en la provincia en la que no se había superado el plebiscito. Sin embargo, el Congreso la rechaza y sigue aumentando la tensión mientras el bloqueo para la vía autonómica andaluza sigue bloqueado. Se empieza a hablar de moción de censura o moción de confianza. Cuando se celebra esta última, la moción de confianza, se da a conocer un pacto al que llegaron la UCD y el PSA para desbloquear la vía andaluza. Este desbloqueo constaba en utilizar el artículo 144 de la Constitución en pro del interés nacional, reconociendo la victoria política del pueblo andaluz el 28F y además accediendo a la autonomía con los poderes equiparables al artículo 151. Sin embargo, la oposición de PSOE y Partido Comunista, con incluso amenazas de elevarlo al Constitucional, provoca que esta vía no se contemple y el bloqueo continúa. ¿Cuál fue la solución? Pues básicamente un grupo de diputados y senadores almerienses realizan un escrito a las Cortes pidiendo que por interés nacional se sustituya el proceso autonómico en la provincia de Almería para incorporarlo al proceso autonómico del resto de las provincias andaluzas. ¿Este escrito qué provoca? Pues que se pueda modificar la ley de referéndum y que a su vez las condiciones no sean tan exigentes para acceder a la autonomía. Y así de una vez por todas se puso fin al bloqueo con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y Andalucía pudo acceder a una autonomía plena.